Tardes con todos, bienvenidos. Mi nombre es Juan Sebastián Salcedo, soy el director ejecutivo de la Cámara de Innovación y Tecnología Ecuatoriana. Reciban un cordial saludo, una bienvenida a este panel que hemos preparado para ustedes, denominado hacia la transformación digital en los estudios jurídicos. Queremos darle la bienvenida a nuestros panelistas el día de hoy. Andrés Casar, él es el CEO de Ipsos Solutions. José Antonio Sánchez es el gerente general de Bridge L, y Daniela Ceballos, socia y gerente general de CCB Abogados. Todos son nuestros socios. Muchas gracias por su tiempo, por su participación esta tarde para compartir con nosotros sus conocimientos sobre las tendencias digitales de tecnología aplicados a los estudios jurídicos. Antes de empezar, quisiera comentarles que nosotros como Cámara de Innovación y Tecnología Ecuatoriana, uno de nuestros objetivos principales es promover la transformación digital. Y creemos que a raíz de esta emergencia, este proceso de transformación digital que se estaba viviendo ya a nivel mundial y Ecuador ya estaba dando sus primeros pasos, pues se ha acelerado completamente. Y esto ha puesto en evidencia una realidad, y es la necesidad de avanzar hacia una transformación digital entendida en todos los sectores, y lo hemos visto en todas nuestras vidas, que cómo ha cambiado de manera tan radical en una cuestión de semanas la forma en cómo trabajamos, la forma en cómo consumimos los productos, la forma en cómo nos vamos a movilizar, la forma como nos ejercitamos, inclusive la forma como aprendemos. Y uno de los sectores que definitivamente va a ser golpeado o de buena forma o de mala forma por la disrupción tecnológica va a ser el sector de justicia, y especialmente en los estudios jurídicos. Y eso es precisamente lo que queremos compartir con ustedes esta tarde. Cuáles son esas tendencias esas tendencias tecnológicas que están sucediendo a nivel mundial, a nivel de la región y aquí en el país para los estudios jurídicos. Entonces, les voy a explicar un poquito cuál va a ser la dinámica, cómo vamos a manejarnos. Vamos a tener una hora de este panel. Vamos a tener 45 minutos de preguntas y respuestas que yo voy a moderar con nuestros tres panelistas. Va a ser un formato de preguntas cortas. Y después los 15 minutos finales vamos a dar espacio para que nuestros asistentes puedan también hacer preguntas. Entonces, antes de empezar, quisiera por favor pedirles a cada uno de ustedes, Andrés, José Antonio y Daniela, que nos podrían dar una introducción bastante corta de quiénes son, qué es lo que hacen sus empresas, a qué se dedican y cómo están relacionados con el mundo de la tecnología. Entonces, no sé, Dani, si es que quisieras empezar tú, por favor. Claro, con mucho gusto, Hansi, muchas gracias por la invitación de hoy. Bueno, nosotros somos SB Abogados, somos una firma boutique. Realmente nosotros nos dedicamos a dar asesoría a empresas de tecnología y telecomunicaciones en su mayoría, y asesoría no solamente en la parte especializada, sino también la asesoría general, corporativo, societario, tributario, contratación pública, pero como les decía, enfocados a este nicho de empresas de tecnología y telecomunicaciones, casi un 90% de los clientes que manejamos. Tenemos conocimientos técnicos más en telecomunicaciones, por toda la experiencia que hemos manejado. Personalmente trabajé en una empresa multinacional de telecomunicaciones muchos años, y ahí es cuando nació precisamente la necesidad de abrir CCB, porque creíamos que había justamente como una falencia en el área de estudios jurídicos en este ámbito. Bueno, a raíz de todo este interés y en el mundo en el que nos encontramos, por eso es que desde hace algún tiempo ya somos socios de CITEC, y esperamos continuar apoyando al gremio justamente para lograr la transformación digital, que es lo que precisamente nos ha convocado el día de hoy. Estás en mute, Ponce. José Antonio, por favor, para que tú nos ayudes haciendo una pequeña introducción. Gracias, buenas tardes con todos. Y pues sí, yo también estoy muy contento de estar aquí. Gracias por la invitación a CITEC. Y pues bien, lo que hace Bridgel, o quienes conformamos Bridgel, somos gente convencida de que los abogados pueden tener un upskill, ¿no? Pueden cambiar definitivamente no solo su manera de trabajar, sino también su manera de pensar, si se quiere, desde la cultura organizacional.
trabajamos en alianza con el Instituto Legal Six Sigma que ustedes pueden ver aquí. Es un instituto que se encuentra ubicado en Boston, en Estados Unidos, y pues nuestra trademark allí pues mezcla dos cosas muy importantes para mejorar los procesos dentro de una organización caminando hacia la transformación digital. Y esto es lo que ustedes habrán escuchado en el mundo de la ingeniería por el Six Sigma y lo que hemos escuchado en el mundo de los programadores con Lean Startup, ¿no? Entonces mezclamos la metodología Lean con la metodología Six Sigma y hemos conseguido pues una metodología específica solamente para abogados además. De ahí que inclusive nuestras chaquetas nos hayamos hecho con esto de Just for Lawyers, justamente porque es un abogado que se pone la camiseta de la innovación, lo que estamos buscando y en lo que les podemos ayudar. En donde hemos trabajado anteriormente, pues trabajamos muchísimo en Estados Unidos, trabajamos en México, trabajamos en Colombia y desde este año ya también pues empezamos a trabajar algunas cosas aquí en Ecuador, por fin. A eso se dedica Bridge L, mi querido Juanse. Gracias. Perfecto. Andrés. Buenas tardes con todos. Muchas gracias a CITEC por la invitación. Y bueno, yo soy Andrés Casar, director ejecutivo de Ipsos Solutions. Es una empresa consultora dedicada a brindar tecnología por medio de software con inteligencia artificial para departamentos legales, compañías y estudios jurídicos, con el fin de optimizar sus procesos dentro de la empresa y dar unos mejores productos y servicios a sus clientes. Actualmente representamos a 2 empresas estadounidenses aquí en Latinoamérica. Hemos entrado ya al mercado norteamericano, europeo, y ahorita estamos en el proyecto por entrar acá en Latinoamérica y principalmente en Ecuador. Perfecto, muchas gracias. Bueno, con esta introducción podemos ver que tenemos un panel muy variado y con esto sí quisiera ya entrar en materia. Entonces, la primera pregunta que les quisiera hacer es ¿cómo la tecnología podría ayudar en todos los procesos del día a día que se realizan dentro de un estudio jurídico, los procesos legales? Se ha escuchado mucho, por ejemplo, estas nuevas tendencias en temas de automatización. Por ejemplo, creo que dentro de los estudios jurídicos se realiza mucho trabajo manual, redacción de escritos, existe muchos procesos, contratos que quizás podrían ser automatizados. Entonces, sí quisiera escuchar cuál es su perspectiva o cómo ven ustedes que la tecnología podría ayudar, especialmente en el día a día de los estudios jurídicos, quizás hacerles que den un servicio más diferenciado, poder brindar mejores servicios a los clientes y cómo podría ayudarles a ser más eficientes en el día a día de sus operaciones. Entonces, no sé, quizás Andrés, si es que iniciamos contigo. Muchas gracias por la pregunta, Juan Sebastián. Pues bueno, la tecnología ahora está disruptiendo todas las industrias y ahora está comenzando ya en la industria disruptiendo. Por medio de la automatización de procesos, de documentos, por medio de softwares que te ayuden a, de alguna u otra forma, digitalizar tus procesos para que tú lo veas en tu software, en qué momento está tu proceso, cuál es tu botella, tus bottlenecks, tus cuellos de botella, en dónde puedes ajustar para los siguientes procesos. Los softwares de inteligencia artificial ayudan a replicar de alguna u otra forma el pensamiento de los expertos, de los profesionales. Entonces, ahorita la tendencia principalmente está en el alrededor del mundo de los estudios jurídicos, es en la automatización por medio de la inteligencia artificial, tanto de documentos como de procesos. ¿Qué quiere decir el tema de documentos? Contratos amplios, ya sean documentos cualquiera, memos, solicitudes, se los puede automatizar, reemplazando, conociendo muy bien el documento y haciendo que esta información sea reemplazable y así los abogados, las personas puedan escribir el draft de algún documento mucho más rápido. En cambio, en los procesos, como les dije anteriormente, por ejemplo, en el ciclo de vida de un documento, en el ciclo de vida de un contrato o una negociación, se lo puede parametrizar para que trabaje contigo, trabaje a la par del know-how que tu empresa o tu organización tiene. Entonces, por ese lado, ahora mismo están disruptiendo por medio de la tecnología de software con inteligencia artificial la industria legal. Posteriormente, incluso hablaremos del tema de blockchain, pero en un principio podremos introducir el tema de esta manera.
Perfecto, muchas gracias. No sé, Dani, si es que tú que estás más en el día a día de un estudio jurídico, nos podrías comentar si es que ya has tenido alguna experiencia con este uso de tecnologías, si es que les ha costado adaptarse dentro del estudio jurídico, si es que han visto que el uso de estas tecnologías les ha permitido a ustedes generar más valor, brindarles un mejor servicio a los socios, tener un elemento diferenciador. Entonces, ¿que nos podrías explicar un poquito de eso, por favor? Claro que sí, Juanse. Bueno, creo que antes que nada, no sé cuántos abogados están aquí presentes. Creo que como abogados tenemos una mentalidad muy de papeles. Creo que todos cuando vamos a la universidad nos enseñan a llevar el código en la mano. Al menos cuando yo estudié, era como casi impensable que ibas con la computadora con acceso a Lexis para poder buscar la normativa. Entonces, creo que como abogados sí nos cuesta mucho más y es un segmento que sí se ha quedado un poquito relegado en temas de legal tech y de innovación tecnológica. Sin embargo, vemos a nivel mundial un salto súper importante, ¿no? Ustedes ven las cifras de inversión. En el 2018, para darles un ejemplo, hay una inversión en Europa solamente de $1 billón en temas de legal tech. Y esto nos da la magnitud de que definitivamente, pese a que somos un segmento bastante más cuadrado, estandarizado, por decirlo de alguna manera, tradicionalistas, estamos en un punto en el que si es que no adaptamos la tecnología a nuestro día a día, nos quedamos precisamente relegados. Entonces, respondiendo un poquito a tu pregunta, Juanse, creo que tenemos dos aspectos básicos en un estudio jurídico. El primero son los procesos internos, que muchas veces son los más engorrosos. El hecho de recibir el requerimiento del cliente, entregar el producto, era hacer el rastreo o el seguimiento de en qué estado está cada uno de los casos adentro de la firma, posteriormente emitir la correspondiente factura, la distribución de porcentajes entre socios, comisiones, y finalmente hacer el seguimiento del pago. Entonces, este es como el proceso interno que tiene una firma y que creo que es un challenge de los más difíciles que tenemos todos, porque el adecuarnos a procesos realmente es duro. Hay varios ya software desarrollados en este sistema, sin embargo, nunca hemos encontrado uno que sea end-to-end, es decir, que te cubra absolutamente todas estas necesidades. Desde que tienes el requerimiento del cliente hasta que le mandas un correo, hasta que finalmente le haces la cobranza. Y luego finalmente creo que es súper importante, y es lo que en Estados Unidos llaman realization, el conocer efectivamente si es que ese trabajo específico que tú hiciste como abogado te está produciendo, te está permitiendo cubrir los gastos mínimos de operación de tu estudio o si estás teniendo realmente un ingreso que te represente el haber tomado ese caso. Entonces, creo que toda esta cadena es súper complicado, al menos no hemos encontrado un software que te permita aquí en Ecuador adaptar a la realidad ecuatoriana. Estamos precisamente con uno de los socios de CITEC trabajando en este desarrollo, esperamos pronto tenerlo. Y les digo, o sea, esto salió por una necesidad propia de poder automatizar un poquito los temas. Eso por el lado interno. Por el lado externo, definitivamente sí creo que ahorita con este tema del COVID nos ha obligado a innovar un poco en Ecuador. Creo que los abogados tradicionales en Ecuador casi que era impensable tener una reunión por videoconferencia y prueba de ello es ahora ver cómo se están manejando las audiencias en los juzgados penales, ¿no? Nadie sabe usar un Zoom y eso es como la parte inicial de implementar la tecnología en el trabajo legal. Ahora, en otros países el asunto está muchísimo más avanzado. Tenemos apps, por ejemplo, de acceso a abogados en el que ya no tienes contacto directo con el cliente, facilitas mucho más el trabajo. Como comentó Andrés, tenemos contratos inteligentes, tenemos inclusive el tema del e-discovery, que yo creo que es de suma importancia y te ayuda inclusive a generar, yo creo que en un país como el nuestro nos ayudaría a tener muchísimo más imparcialidad de los jueces y estabilidad jurídica. Tenemos también el tema de aplicación de inteligencia artificial, ¿no? Creo que en Ecuador no tenemos una aplicación como ROS, que lo tienen, ustedes saben que es de una invención canadiense. Sin embargo, creo que poco a poco, precisamente este choque que nos ha generado el COVID, creo que es un llamado a todo el mundo jurídico para empezar a utilizar un poco más de herramientas tecnológicas, porque a la larga eso se traduce en beneficios para el cliente. Primero, reduces costos innecesarios, te vuelves más eficiente y usas el trabajo de tu equipo como abogados en tareas realmente más importantes, ¿no? No en estar buscando una jurisprudencia, una normativa, en estar revisando un juicio, sino más bien en enfocarte en hacer un análisis legal, que es lo que por último, por el servicio que nos están contratando.
Perfecto, perfecto. Muchas gracias por tu respuesta. Pues Antonio. Gracias, Juanse. Tal vez yo quisiera intentar ser un poco más corto en cuanto a lo que está sucediendo. Pero sí, claro, lo que ha dicho Andrés y Daniela es una posición absolutamente complementaria y refleja lo que está pasando, ¿no? De hecho, las empresas legales, los estudios jurídicos, sí se encuentran empatadas en un ecosistema empresarial dentro de cada uno de los países y como tal, como tú bien decías al inicio y del título de esta charla sobre transformación digital, estas empresas legales que empiezan a aparecer ahora, pues necesitan hacer este camino a la transformación digital. Y muy interesante lo que dice Daniel en ese sentido, porque recuerdo justamente hace unos 10 días, me parece, salió un artículo en Harvard Business Review de Davenport y Redman, que son muy conocidos en el tema de digitalización. Y claro, no tiene que ver directamente con estudios jurídicos o con abogado, pero identifican las mismas 4 áreas de las que nos acaban de hablar tanto Andrés como Daniela. Nos dice que la transformación digital en cualquier tipo de organización, inclusive la legal, y de ahí lo valioso de que podamos traerlo a nuestro campo, se puede realizar únicamente con la interacción entre 4 áreas clave. Esto es tecnología, datos, procesos y capacidad de cambio organizacional. Y lo interesante de la teoría que nos presenta el artículo, que en algún momento inclusive se los puedo compartir, es que nos dice que no se puede avanzar en silos separados estas 4 áreas, sino que tenemos que encontrar la capacidad de hacer una sinergia para ir avanzando poco a poco entre todas para realmente llegar a una transformación digital. Porque para implementar tecnología, para implementar inteligencia artificial, lo que quieras, necesitas una cantidad de datos increíble, ¿no? Entonces, si es que no levantamos los datos dentro de las organizaciones, dentro de los estudios jurídicos, pues entonces, ¿cómo hacemos la tecnología, ¿no? Y a la vez, ¿de dónde vienen esos datos si no tenemos mapeados los procesos? Entonces tenemos que también empezar a mapear procesos, aunque sean los más sencillos. Y como decía Daniela, nos cuesta mucho tener un proceso estandarizado, específico, y entonces ahí tenemos una necesidad latente de cambio organizacional, ¿no? Entonces, empezando de a poco con las 4 cosas, pues creo yo que es como estamos en este momento adecuados en Latinoamérica para así empezar un camino a la transformación digital. Evidentemente no estamos listos para lanzarnos a la tecnología más avanzada que puedas encontrar porque la organización no está lista para aquello. Pero si tenemos en cuenta este norte y estas cuatro aristas, yo creo que es absolutamente posible el llevar a cabo este upskill de nuestra industria. Perfecto, muchas gracias. Bueno, antes de continuar, me pareció interesante, vamos a hacer un poll, una encuesta, a ver cuántos de los asistentes aquí son abogados. Está ahorita en curso, ustedes pueden ver ahí en el Zoom, pueden contestar y tener una idea de cuántas de las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, son de la profesión legal. Estamos ahorita corriendo, nos faltan algunas personas que contesten. Vamos a dar unos segundos más para que contesten. Y tenemos ya los resultados. Pues tenemos el 65% de las personas que nos están escuchando son abogados. Entonces, en ese sentido van a entender muy bien justo de lo que estamos hablando. Entonces, ahí va la siguiente pregunta. Y yo quisiera preguntarles, ¿cómo se imaginan ustedes el futuro de la profesión, de los estudios jurídicos? O sea, ¿cómo una vez que se implementen todas estas tecnologías, cuál va a ser el día a día? ¿Cuáles ustedes consideran que van a ser los principales cambios? ¿Cómo va a estar operando un estudio jurídico a diferencia de la forma tradicional como está operando al día de hoy? Entonces, quizás
si es que nos podrían llevar a nosotros a imaginarnos cómo sería ese estudio jurídico que ya está utilizando tecnología, cuáles serían los procesos, qué tipo de responsabilidades habrían, cuál sería la relación con los clientes, cómo se llevarían a cabo los juicios, los trámites. Entonces, no sé, José Antonio, es que empezamos contigo. Seguro que sí. Me parece que la respuesta podremos inclusive resumirlo en una palabra y es eficiencia. Entonces, a futuro, las organizaciones jurídicas van a tener que ser necesariamente mucho más eficientes de lo que son ahora. Ustedes se habrán dado cuenta que por tradición los abogados tenemos unos márgenes que son muy buenos, entonces nos hemos acostumbrado a trabajar de una forma muy, muy ineficiente. Absolutamente con un desorden en los procesos e intentando responder al día a día de las necesidades del cliente. Sin además participar casi de ninguna manera en el proceso de innovación interna de nuestros clientes. Y ahí, sobre todo en temas de derecho corporativo o de aquellas firmas que trabajan más con compañías, vale decir que a futuro necesariamente los abogados vamos a tener que participar del proceso de innovación de las compañías. Si no podemos alinearnos a los indicadores, a las métricas de las empresas que estamos atendiendo y no podemos modificar nuestro servicio para realmente sumarles a esos indicadores y cambiar la estructura documental o la estructura legal conforme la compañía avanza, conforme la organización avanza, pues nos vamos a quedar caducos. Así de sencillo. Si no sumamos valor, no entramos a la cadena aquella de producción. Así que sí, para mí, el estudio jurídico del futuro va a ser eficiente. Tiene que ser eficiente, tiene que aprender a ser eficiente. Y eso involucra todas las áreas de las que habíamos conversado. Después, todo lo que se les puede ocurrir, estilo Black Mirror de avances tecnológicos que pueden entrar. Entonces tenemos firma electrónica, por supuesto, smart contracts también, uso de blockchain para verificación de documentos también, va a llegar, ¿no? Y es importante que los tengamos en la mira para realmente poder adaptarnos a ese mercado y no ser absorbidos o inclusive desaparecidos por él mismo. Perfecto. Dani, ¿cómo tú nos podrías comentar cómo te imaginas a los estudios jurídicos o a tu propio estudio jurídico en un futuro cercano, incorporando todas estas herramientas y estas soluciones tecnológicas? Yo estoy muy de acuerdo con José Antonio en que definitivamente seríamos mucho más eficientes, pero creo que hasta cierto punto también se pierde un poquito el contacto humano, ¿no? Porque si es que ya no tienes que reunirte, no sé, a revisar, ahorita es súper común que te reúnes a revisar un juicio entre varios abogados, a buscar la prueba, porque al final van a haber herramientas que hagan eso por ti, e inclusive si es que tendríamos ya un ROS, ya no solamente te busca la normativa y la jurisprudencia, sino también razona y te emite un criterio. Definitivamente creo que el rol del abogado va cambiando un poquito, porque ya no se es un abogado operativo, sino simplemente el abogado que va posiblemente a la corte, al juzgado a defender a su cliente, o que emite una opinión que va mucho más allá del conocimiento legal, es decir, tal vez el abogado que ya no va a tener espacio en el mundo laboral, va a ser el abogado que se conoce de memoria la ley o que se conoce de memoria la jurisprudencia, porque básicamente eso ya va a estar reemplazado por un software que lo va a poder hacer mejor. Pero entonces el abogado del futuro creo que es el abogado que va a poderse volver más bien un facilitador de ideas, de negocios, que coadyuve para el negocio al cliente más allá de alguien que simplemente conozca la normativa, que es lo que ahora es como la formación tradicional del abogado que tenemos. Perfecto. Andrés, ¿qué nos puedes contar tú? Yo, para complementar justo lo que dijeron José Antonio y Daniela, y sí, justo Richard Susskind, no sé si lo conocen, es un gran escritor británico. En 1996, en una conferencia hablando sobre el futuro de los abogados, él dijo que en el futuro los abogados nos vamos a comunicar mediante correo electrónico, ya no correo normal. Y hubo en esa conferencia pidieron que se vaya a Richard Susskind, que él no tiene idea de lo que va a ser el futuro, y míranos ahora. Según Richard Susskind, inclusive, como dice Daniel, igual, los abogados van a ser unos facilitadores de negocio, más no ya no unos asesores solo de lo legal. Es por eso que de igual forma ahora mismo se está educando de diferente manera a los abogados de las mejores universidades del mundo, y se está dando
y se está dando apertura a que se utilice la tecnología para la educación legal. Y es por esta razón que en el futuro va a haber profesiones como legal engineers, por ejemplo, o legal innovators, en donde van a ayudar a los estudios jurídicos en sí a tener departamentos de innovación para poder innovar en sus procesos, inclusive los legal engineers, para que dentro de su estudio jurídico, mediante partners tecnológicos, puedan desarrollar su tecnología ajustada a sus necesidades. Entonces, la verdad, los abogados vamos a cambiar. No creo que vayamos a desaparecer, pero sin duda vamos a tener que complementar nuestro conocimiento con otras áreas, no solo con la jurídica. Perfecto. Ese es, creo que un punto muy importante el que acaban de mencionar ustedes. Y de hecho se lo ve en las otras profesiones. El hecho de los especialistas en cualquier área se están volviendo cada vez menos valiosos en cuanto pueden agregar valor a las organizaciones. Y yo creo que ese es un reto que existe en todas las profesiones, el hecho de poder dominar varias disciplinas o poder tener esta capacidad de combinar conocimientos. La idea es dar un asesoramiento holístico ahora al cliente, no solo legal, sino también del tema de business, del tema tributario también, pero empresarial de negocio, pero no solo enfocado en lo legal, sino que el cliente pueda generar más negocio en sí. Totalmente. ¿Y cómo ven ustedes? Esa es la siguiente pregunta. ¿Cuáles serían los principales desafíos o las principales barreras, obstáculos que existiría en este momento en la profesión legal y en los estudios jurídicos en particular para la adopción de estas nuevas tecnologías? Quizás es un tema cultural, quizás es un tema de modernización, de cambiar, quizás hay un tema normativo, inclusive quizás es un tema de los clientes, cómo se relacionan. Entonces, muy brevemente, ¿cuáles consideran ustedes que si es que quisiéramos nosotros promover de manera general el uso y la adopción de tecnologías en la profesión legal, cuáles consideran ustedes que son las principales barreras que tendríamos que resolver? No sé, Dani, si es que empezamos contigo. Gracias, Juanse. Básicamente yo creo que tenemos dos aspectos. El primero, al interno, es como les decía, el cambio de chip, ¿no? De los abogados, creo que esa parte es la que a veces nos cuesta un poquito. Y creo que es importante pensar que si es que no nos actualizamos y no empezamos a usar tecnología, básicamente vamos a quedar absolutamente obsoletos. Y es el giro que está dando la profesión en general. Eso por un lado. Entonces yo creo que alguna vez un cliente, me acuerdo cuando estábamos entregando un software importante, me decía que un software a la larga no te sirve de nada, por más maravilloso que sea, si no tienes un cambio en la cultura organizacional de la empresa. Entonces, si es que no hacemos este cambio de cultura de los abogados, de que necesariamente debemos involucrar este tipo de herramientas a nuestro trabajo, creo que se complica un poquito. Ventajosamente, yo creo que tal vez las nuevas generaciones de abogados ya van a estar mucho más familiarizadas que los que tal vez estudiamos en épocas pasadas. Sin embargo, tenemos por otro lado las brechas legales, ¿no? Las brechas jurídicas que tenemos en el Ecuador son súper complicadas. Yo justamente con CITEC, hace unos 4 meses, daba un curso en la Cámara de Comercio sobre Smart Contracts. Y yo les decía que realmente yo sueño en el momento en que podamos tener un contrato, por ejemplo, de venta de una casa. El deudor incumple su obligación de pago y automáticamente el día que va a tratar de entrar a la casa se la va a bloquear la puerta. Ese sería como el futuro al que debemos llegar, ¿no? El que están ya llegando en otros países, en vez de tener que ir con la orden judicial, hacer una demanda, el señor se esconde, no hay cómo citarle, y un proceso, pese a que tengas una hipoteca para ejecutarlo, aquí te toma entre 6 meses y 1 año. Mientras que si tendríamos realmente esta ley que nos permita hacer unos contratos autoejecutables, que es la naturaleza, por ejemplo, de un smart contract, sería muchísimo más sencilla, bajas los costos y justamente podrías bajar un montón la carga procesal que tienen ahorita nuestros juzgados, por ejemplo. Entonces ya no sería tan necesario el llegar a ese nivel de litigio, porque finalmente sabes que si incumples, esa es la consecuencia jurídica. O el mismo hecho de tener un contrato, el suscribir, por ejemplo, un contrato y que automáticamente se vaya a un registro mercantil, un registro de la propiedad en que no tengas que ir con la escritura, retirar, todo el tema manual que ahora tenemos, ¿no? Evidentemente creo que nuestra legislación es bastante proteccionista y muy regulada.
Y eso hemos, de verdad, con un grupo de personas que se dedica a hacer smart contracts, hemos tratado de buscar la manera en dónde crear un smart contract que realmente funcione. Pero es tan regulada que sí creo que necesitamos un cambio legal importante para que justamente podamos como sociedad avanzar y dar un poquito de pasos más allá de lo que tenemos. Perfecto, Dani. No sé, José Antonio, ¿cómo tú ves cuáles son estos principales desafíos o las barreras que tendríamos que sortear? A ver, yo creo que hay un gran desafío principal en el mercado jurídico y que un poco lo que ha hecho la pandemia es obligarnos a enfrentarlo. Y ese desafío principal para mí es empezar, ¿ya? Tal vez de las cosas que más cuestan en la vida es arriesgarse a tomar ese tipo de decisiones que efectivamente son retadoras y que nos sacan de nuestra zona de confort. Y es algo que está sucediendo en nuestro mercado. Nos está costando muchísimo empezar. Y tal vez ahí el remedio o la fórmula para aquello es lo que nos cuenta la filosofía de operaciones legales en cuanto a cómo diseñar una organización legal que esté capacitada de empezar esta innovación, este camino a la transformación digital. Y, y les digo esto de empezar porque justamente acabo de ver en el chat una persona, Miguel Ángel, me parece, Miguel Ángel López, escribió un mensaje, ¿no? Diciendo que, claro, él tiene un estudio jurídico en el Carchi y que esta pandemia pues les ha hecho empezar a utilizar redes sociales para comunicarse con sus clientes. Sí, es una manera de empezar, está bien. Ya está usando tecnología y hay que también un poco asentarnos a nuestra realidad en ese sentido, ¿no? Está muy bien tener a futuro la visión de hacia dónde queremos llegar. Yo también sueño con una aplicación de smart contracts algún día, pero lo cierto es que la vida, la experiencia, los años más bien me han hecho pensar que es más importante el empezar de alguna manera. Para eso, tal vez, y de manera muy corta, les doy 8 pasitos muy sencillos que inclusive después lo puedo poner en el chat para quien le interese, pero son 8 cosas, que son 8 principios que tome en cuenta qué es lo que usted ya tiene en su organización legal. Es decir, no solamente lo que quiere mejorar, porque estamos muy acostumbrados a ver los problemas, sino lo que ya funciona. Anotémonos qué es lo que ya está funcionando. Después acostumbrémonos a trabajar con lo que ya tenemos, es decir, no salgamos al mercado a contratar talento desesperadamente, sino hagamos una evaluación de nuestro personal que ya lo tenemos ahí para utilizar. Después, tengamos una conexión cara a cara de vez en cuando con nuestro personal. Inclusive ahora es más importante en el tema de la crisis sanitaria porque no nos vemos casi nada y tenemos unas reuniones por Zoom en las que inclusive es muy difícil prender la cámara, ¿no? Les invito a prender la cámara a quienes no lo tienen prendido, por cierto, porque es importante hacer esa conexión cara a cara con el personal. Después, el cuarto principio es no imponer una uniformidad artificial, es decir, vaya y hable con cada uno de sus asistentes, de su personal, y aprenda cómo están trabajando ellos, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades. Después hay que tener métricas como quinto punto, y estas métricas tienen que ser alineadas no solo a la parte interna, como decía Daniela, del estudio jurídico, sino también a la parte externa, es decir, alíñese con los objetivos de sus clientes. Sexto, sea más humano. Y ser más humano significa estar acostumbrados a recibir feedback. Los abogados, por cómo estamos formados, y no es malo ni bueno, sino simplemente es así, es difícil que recibamos feedback porque estamos acostumbrados a dar soluciones. La gente nos pregunta, damos solución, punto. Entonces, cuando a un abogado le dicen, no, te estás equivocando en esto, es muy agresivo, ¿ya? Es muy agresivo. Entonces, sí hay que también empezar a vernos allí en el espejo y empezar a practicar el feedback. Y a partir de ahí sí llegamos al séptimo punto, que es capturar datos, es decir, entender qué estoy haciendo, de dónde vienen mis clientes, cómo les estoy atendiendo, están contentos o no están contentos, por qué no está funcionando mi organización. Y finalmente el octavo es invierta en desarrollo y evite rotación, es decir, quédese con su equipo. Es importante que si usted empieza a trabajar en innovación con su equipo y a decirle este es el camino, no lo cambiemos a cada momento, porque si es que empezamos de nuevo con un nuevo asistente, con un nuevo abogado junior, con quien sea, con él se va nuestra inversión y con él se va nuestra cultura. Tomando en cuenta esas 8 cosas, vencemos la barrera de iniciar y empezamos el camino a la transformación digital. Excelente, excelente. Súper valiosos y útiles esos consejos. No sé, Andrés, si tú quisieras agregar algo más.
para complementar lo que se dijo, la principal barrera, bueno, para coincidir igual con todos, es la cultura organizacional y en sí lo tradicionales que somos nosotros los abogados en sí como a lo largo de nuestra historia de trabajar. En sí somos muy análogos, somos peleados con la tecnología, bueno, las generaciones futuras, y en realidad no tenemos ese conocimiento de que en realidad lo que me están diciendo que esa tecnología hace, en realidad lo hace. Tenemos siempre esa duda. Y tomando en cuenta, por ejemplo, una organización que tiene una cultura digital activa, tiene 4 elementos. Es rápido y ágil, dispuesto a tomar riesgos, aprendizaje diario de todas las personas involucradas en una organización y la colaboración mutua entre todos. Esos 4 elementos son claves para una cultura digital dentro de una organización y como dijo igual José Antonio, es cuestión de comenzar, de dar el primer paso. El hecho de comunicarse con el cliente a través de redes sociales o de alguna otra forma más eficaz ya es un paso. Entonces, en definitiva, como les digo, la transformación digital en una organización, un estudio jurídico, es un replanteamiento radical y continuo sobre 3 elementos básicos. El uso de la tecnología, cómo usas la tecnología, las personas y tus procesos para cambiar fundamentalmente la experiencia del cliente y el rendimiento de tu negocio. Perfecto. Y finalmente, una última pregunta antes de dar paso ya a las personas que nos están acompañando esta tarde para que hagan sus preguntas. Y les invito, por favor, a que en el chat, por favor, puedan ya ir poniendo sus preguntas para después darles paso. ¿Cuáles son las oportunidades que ustedes ven principalmente a raíz de esta emergencia que ha surgido del COVID? Y les pregunto también, muy en línea en ese sentido, ¿cómo han sabido adaptarse o cómo ustedes han visto que han podido adaptarse todo el sistema legal y los profesionales legales ante algunos cambios que ya han habido? Simplemente por mencionarles algunos, o sea, por ejemplo, desde cambios pequeñitos, o sea, por ejemplo, la utilización de los casilleros electrónicos o este cambio que hubo, por ejemplo, hacia las audiencias orales y ahora estos cambios que nosotros estamos viendo en cuanto a la función judicial, por ejemplo, la utilización de medios telemáticos en las audiencias o estos cambios que podrían ver, por ejemplo, con el tema de utilización de medios virtuales, por ejemplo, para dar fe pública por parte de los notarios. Entonces, sí, sin duda son estas oportunidades que están empezando a surgir poco a poco, cómo se está modernizando todos los trámites, cómo está operando la función. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo han visto ustedes que han podido adaptarse los profesionales legales, el sistema y cuáles son las oportunidades que ustedes ven? Súper rápido, por favor, así en 1 o 2 minutos máximo para dar paso ahí a las preguntas de las personas que nos acompañan. Entonces, Andrés. Si quieren, yo puedo comenzar. Adaptarse en sí, ha habido muy pocas organizaciones en realidad que estuvieron preparadas para esta situación del COVID, como por ejemplo algo que aparentemente parece ser muy básico, tener digitalizado todos tus documentos en tu computadora o en tu servidor. Ha habido estudios jurídicos que no pueden hacer bien el trabajo en casa porque no tienen el acceso a los documentos que no están digitalizados, por ejemplo. Eso es algo primordial. En sí, como te digo, la adaptación no está. Lo que sí ha hecho el COVID es despertar ese ánimo, esa curiosidad de las organizaciones en decir, hey, si es que no me transformo de alguna forma digitalmente o no doy los pasos adelante, puedo tener el peligro o el riesgo de no ser competitivo en el futuro. Entonces, yo creo que ahorita comenzamos, y de hecho en Latinoamérica leí recientemente un artículo que el COVID aceleró digitalmente, va a acelerar la transformación digital de las organizaciones de unos 4 años. Entonces, esto es algo bueno para nuestra industria y hay que seguir trabajando en ello. Perfecto. Dani. Yo concuerdo con Andrés. Definitivamente creo que en medio de toda la problemática que ha significado el COVID, creo que era el shock que como Ecuador necesitábamos un poquito para caminar hacia esta transformación digital. El mismo hecho de que, acuérdense, pocos meses atrás, casi que nadie tenía firmas electrónicas. Ahora todos los funcionarios públicos la tienen. Todos los abogados o cualquier persona que inclusive quiere acceder a inscribir un nombramiento en un registro mercantil tiene que tener firma electrónica. Entonces creo que así ha sido como un paso súper importante
Igual en nuestra legislación, si bien estaba prevista que se podían tener audiencias telemáticas, vemos que les cogió como de nuevo a nuestros jueces, pero creo que es un paso importante. Tal vez si no hubiéramos tenido como este remesón que tuvimos, no hubiéramos dado el salto. Creo que era un salto súper importante en Ecuador. Ahora las mediaciones tenemos también vía videoconferencia. Realmente las cosas sí se siguen moviendo. Creo que el Estado también poco a poco se ha dado cuenta que la necesidad de que no podemos estar paralizados. Muchas instituciones, ustedes saben, siguen paralizadas, tienen solamente un correo electrónico para recibir documentos, no hay otra manera de contactarles, pero creo que sí se han visto pasos importantes, que tal vez si no hubiéramos tenido esa circunstancia que está viviendo ahorita el mundo, creo que como Ecuador sí hubiéramos seguido retrasados años luz del resto de países. Entonces creo que tal vez sacamos un buen resultado de toda la problemática, sobre todo para el ámbito de la digitalización y transformación digital. Sí, definitivamente de toda crisis se esconde una oportunidad. José Antonio. Yo creo que tenemos, en dos palabras, transparencia y agregar valor. Los abogados nos hemos dado cuenta que tenemos que ser transparentes con nuestro usuario, con nuestro cliente. Muchos de mis clientes abogados en esta época de crisis han sido directamente excluidos por sus clientes, les han quitado fees y demás. Y es que, claro, el cliente le dice, oye, no te estoy llamando. Entonces, te pago una mensualidad por un soporte que no utilizo. Y claro, me dicen, antes de esto podía pasar 2, 3 meses y nadie se daba cuenta, pero ahora ante esta necesidad resulta ser que salta a la vista que no estoy sumándole valor a la empresa. Entonces, claro, hay que aprender a ser transparentes con nuestro tiempo y aprender de la mano para no perder el cliente, sumar valor, decirle, esto es lo que estoy haciendo transparentemente en estas horas y esto es lo que te estoy cobrando. Entonces, hay una oportunidad de innovación gigantesca desde el lado de los abogados.